Vamos a empezar a ver ahora todas las infecciones ya de piel. Vimos la clase pasada las infecciones, las bacterianas, endocarditis, y vieron ahí que a veces las infecciones sistémicas tenían la piel como punto de partida. Bueno, ahora vamos a ver otras infecciones de piel y tejidos blandos. En la actividad de hoy vamos a estudiar las que son producidas por bacterias y algunas por virus. Y la clase que viene vamos a ver las que están producidas por hongos. Y ahí ya con eso vamos a empezar a estudiar las infecciones micóticas, ¿sí? Las infecciones producidas por hongos. Bueno, ¿pueden ver bien la pantalla entonces? Sí, sí, se ve. Bueno, muy bien entonces. Las infecciones de piel son una causa muy frecuente de consulta en la práctica médica. Después de las infecciones respiratorias son las que se presentan con mayor frecuencia. Por ejemplo, ayer nosotros vimos de un total de 85 pacientes, 15 fueron picaduras de alacrán, 5 fueron infecciones de transmisión sexual y 7 fueron infecciones de piel. ¿Sí? Nosotros cuando terminamos la guardia hacemos un resumen, digamos, hacemos un desglose de cuál es la consulta prevalente. Hubo 12 infecciones respiratorias y en segundo lugar claramente estuvieron las infecciones de piel y tejidos blandos, seguidas después de las infecciones de transmisión sexual. La mayoría de las infecciones de piel son infecciones leves, ¿sí? Que van desde una foliculitis, que es la infección del folículo piloso, hasta, no sé, una celulitis, una erisipela, pero la mayoría de las veces son infecciones banales. Eventualmente vemos infecciones severas que ponen en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Por ejemplo, la fascitis, las gangrenas, esos son cuadros severos que tienen compromiso sistémico, que requieren tratamiento antibiótico endovenoso, que muchas veces requieren un drenaje quirúrgico y que eventualmente pueden poner en riesgo la vida del paciente. ¿Quiénes pueden producir infecciones de piel? Bueno, pueden producir las bacterias, pueden producir los virus, hongos y también parásitos. Ya me están auxiliando con un mate. Bueno, ¿cómo llegan los microorganismos hasta ahí? Ustedes recuerdan que la piel es un tejido colonizado, entonces, bueno, hay una microbiota que coloniza normalmente el tejido cutáneo, y si la piel rompe su continuidad por algún motivo, porque hubo un corte, porque hubo un traumatismo, porque hay una lesión de piel previa, por ejemplo, una escoriación, un eczema, una picadura de insecto. Muchas veces vienen y dicen, sí, porque me picó un alacrán. Y vos decís, pero lo viste el alacrán, o me picó una araña, y en realidad tienen una infección de tejidos blandos secundaria a la picadura de algún insecto que no sabemos cuál es. Y confunden muchas veces un envenenamiento por un artrópodo con una infección de tejidos blandos. ¿Bien? Entonces, siempre que haya una pérdida en la continuidad de la superficie cutánea, es una puerta de entrada para que los microorganismos propios de la microbiota ingresen a la epidermis. Entonces, la mayor parte de las veces las infecciones de piel se producen porque los microorganismos de la microbiota colonizan en profundidad, de la microbiota cutánea colonizan en profundidad. Puede suceder también que haya impacto en piel de infecciones sistémicas, es decir, que haya una infección
en un tejido subyacente, por ejemplo, una artritis séptica, ¿sí? Una infección en la articulación, o que haya microorganismos que son transportados por la sangre o por la linfa y llegan hasta la piel y hacen impactos en la epidermis como manifestación de enfermedades sistémicas. ¿Bien? Entonces, esas son las dos maneras en las que los microorganismos llegan hasta la epidermis. ¿Cómo se pueden clasificar estas infecciones de piel? Bueno, hay muchas formas de clasificarlas. Las podemos clasificar como primarias, secundarias o producidas por mecanismos inmunológicos o tóxicos. Las infecciones primarias aparecen en una piel que está previamente sana, ¿sí? Y que de acuerdo al origen de este microorganismo pueden afectar únicamente la piel, ¿sí? Y eventualmente desde un foco primario cutáneo extenderse por continuidad o por diseminación hematógena a distancia, ¿sí? Por ejemplo, una infección de tejidos blandos por un estáfilo que después hace un foco séptico, hace una bacteremia y llega a pulmón. Puede haber una diseminación local a partir de un foco continuo, por ejemplo, una infección en el hueso, una osteomielitis, que haga una boca de drenaje hacia el exterior y comprometa la epidermis, o puede ser una diseminación hemática como consecuencia de una bacteremia. Es decir, hay una bacteremia y un microorganismo que circula por la linfa, por la sangre y hace un impacto séptico en la piel. Por ejemplo, una meningococcemia, ¿sí? Que es esto que ustedes ven acá. Esto es un impacto séptico por meningococo. Una sífilis secundaria, como pueden ver acá, ¿sí? Una tuberculosis. ¿Sí? Después tenemos lesiones secundarias, donde hay una piel que está previamente dañada, por ejemplo, un paciente que tiene una úlcera crónica porque es diabético, porque tiene trastornos vasculares, porque se quemó, porque tiene una herida, y secundaria a esa lesión, a esa pérdida de continuidad, se produce una sobreinfección bacteriana, donde están involucrados microorganismos de la flora normal de la piel o microorganismos del ambiente, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de una herida, de una mordedura, pueden ser lesiones que están contaminadas con microorganismos ambientales. Y finalmente, podemos tener lesiones de piel producidas por mecanismos inmunológicos o tóxicos donde no hay un compromiso infeccioso directo, ¿sí? Pero pueden ser desencadenadas por un microorganismo. Por ejemplo, el eritema nodoso o la escarlatina de Streptococcus pyogenes. Este es el eritema nodoso, es una infección que afecta el subcutáneo, donde se producen nódulos que son dolorosos al tacto y enrojecidos, tienen un color eritematoso y más se palpan que se ven, ¿sí? Y pueden ser desencadenados por infecciones de diversa índole, bacterianas o virales, o por fármacos, o por algunos medicamentos. Entonces, bueno, tienen una base inmunológica que puede ser desencadenada por infecciones bacterianas o virales. Bien, entonces se pueden clasificar en primarias, secundarias o producidas por mecanismos inmunológicos o tóxicos. Dentro de las infecciones de la etiología bacteriana, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos infecciones que podían ser leves y otras que podían ser más severas? Dentro de las leves tenemos la foliculitis por Staphylococcus aureus o por Pseudomonas aeruginosa, sobre todo en nadadores o personas que usan piletas. En el caso de Pseudomonas, Staphylococcus aureus, que saben que es un microorganismo de la microbiota, es una infección súper frecuente. El impétigo, secundario Staphylococcus aureus, en todas las edades, o Streptococcus pyogenes, principalmente en niños, Streptococos del grupo 6G o Streptococcus agalacti en el caso de neonatos. Podemos tener también forúnculos, celulitis tanto por estáfilo como por estreptococo, eventualmente por hemófilos influenza o por enterobacterias, pero lo más frecuente son estáfilo y estrepto.
Y tenemos también celulitis anaerobias, fascitis necrotizantes y mionecrosis. Y acá estas infecciones ya son producidas por microorganismos mixtos, es decir, tenemos gérmenes gram positivos propios de la microbiota, también pueden intervenir algunos microorganismos gram negativos y anaerobios. ¿Sí? Siempre que hablamos de una lesión que tiene gas, que tiene, eh, que tiene una necrosis, que tiene la presencia de crepitación al examen físico, estamos hablando de que hay microorganismos anaerobios implicados. ¿Sí? Y esto se relaciona con mayor gravedad, peor pronóstico, peor mortalidad, ¿sí? Requerimiento de drenaje quirúrgico, ¿sí? Y antibióticos endovenosos. ¿Sí? Ya a partir de acá empezamos a hablar de infecciones severas. ¿Sí? Y la celulitis anaerobia y la mionecrosis por Clostridium perfringens, que se conoce como gangrena gaseosa, es también una celulitis anaerobia con compromiso de músculo, por eso hablamos de mionecrosis, producida por un microorganismo particular que es el Clostridium. Bueno, vamos a ver entonces cada uno de estos ejemplos. Lo primero que tenemos que tener claro es que hay infecciones banales e infecciones severas. Esa es la primera diferenciación que tenemos que hacer. Decimos, este es un paciente con una infección leve producida por microorganismos de la piel que puede recibir antibióticos por vía oral y ser esto de un manejo ambulatorio. Sí, perfecto. Bien, y este es un paciente que tiene factores de riesgo, que tiene una infección más extensa, que tiene una celulitis, una erisipela, que eventualmente puede tener una evolución tórpida, es decir, tardar un poco más de tiempo en resolverse, que se puede manejar con antibióticos por vía oral, pero que sin duda se va a beneficiar el paciente con tal vez 48 horas de tratamiento endovenoso. ¿Sí? Si bien es una infección más importante, probablemente no ponga en riesgo la vida del paciente. Y en el otro extremo tenemos las infecciones necrotizantes, las gangrenas, las infecciones que tienen pus, que tienen gas, que requieren drenaje quirúrgico, y estas sí ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces vamos a ir desde las más sencillas hasta las más complejas y vamos a empezar con el impétigo. El impétigo es una infección cutánea superficial que es causada tanto por estreptococos como por estafilococos. Es una patología muy contagiosa, tanto de persona a persona como el propio paciente puede autoinocularse y generar lesiones a distancia del foco original. Por ejemplo, si tiene lesiones periorificiales, que son el lugar más frecuente donde aparecen estas lesiones, se rasca o se toca y después por una transmisión a través de fomites, las manos actúan como fomites, hace lesiones a distancia, por ejemplo, en los antebrazos o en el tronco. Pero es el propio paciente el que se autoinocula un nuevo inóculo bacteriano. Es más frecuente en la infancia, en la primera infancia, en niños de edad preescolar, y se caracteriza porque aparecen un par de lesiones, generalmente son varias, microulceraciones, tienen vesículas que tienen líquido que después se cubren con una costra de color melicérico, ¿sí? Del color, como si fuera el color de la miel, ¿sí? Duele cuando toco, pero no duele espontáneamente. ¿Sí? Suelen afectar la zona de la cara, alrededor de la boca y de las narinas, pero pueden aparecer también en brazos y en piernas. En general se pueden resolver con tratamiento tópico, con alguna crema, con antibióticos locales y a veces es necesario algún antibiótico por vía oral. Pero el paciente tiene buen estado general, no tiene fiebre, puede alimentarse, jugar, seguir con sus actividades habituales. La foliculitis es una infección del folículo piloso, generalmente producida por el Staphylococcus aureus, excepcionalmente por otro tipo de bacterias. ¿Sí? Podemos tener foliculitis superficiales, como es esta que ustedes ven acá, que el folículo piloso se rodea de una pequeña colección con pus. Una foliculitis más profunda,
¿sí? Como ustedes pueden observar en algunas de estas dos fotografías, ¿sí? Donde tenemos una zona donde se ve que tiene pus, pero también tenemos una zona indurada y enrojecida alrededor de la lesión. Y finalmente tenemos un forúnculo o un antrax, ¿sí? El forúnculo no tiene, afecta todo el folículo piloso y afecta también el tejido subcutáneo adyacente. ¿Sí? Son más comunes en la cara, en el cuello, en las axilas, en las nalgas, en la ingle, pero pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Inician como un nódulo rojo, como ustedes ven acá, una tumoración roja y dolorosa que finalmente fluctúa y eventualmente drena. Bien, pero primero es una tumoración indurada, muy dolorosa al tacto, que trae el paciente a la consulta. Muchas veces tenemos que iniciar el tratamiento antibiótico y después eso se resblandece y drena espontáneamente en algunas oportunidades y en otras hay que hacer una pequeña incisión para drenar. Pero son, digamos, cuando hablamos de una pequeña incisión es algo que podemos hacer en el consultorio, ¿sí? El paciente no requiere una intervención quirúrgica, ¿sí? Pueden ser únicos o también pueden ser múltiples, y en algunos pacientes que están colonizados por Staphylococcus se pueden repetir estas infecciones con cierta frecuencia y el paciente se dice, siempre hago estas infecciones y drenan y se me curan, o una vez al mes, dos veces al mes, me salen estos nódulos, estos forúnculos, ¿sí? Y es sumamente doloroso. Y finalmente, el anthrax es una inflamación también del tejido celular subcutáneo, habitualmente producida por estafilococo, donde tenemos una superficie más extensa, no tengo ninguna fotografía del anthrax, tenemos una superficie más extensa con múltiples bocas de drenaje, ¿sí? Es un colador, ¿sí? Tenemos una placa roja, eritematosa, dolorosa, indurada, con distintas bocas de drenaje. ¿No? Bien, entonces tenemos de una simple foliculitis hasta un anthrax y en el intermedio tenemos los forúnculos que seguramente han visto alguna vez. El eczema es una infección de la dermis profunda que se observa con relativa frecuencia en niños, principalmente en las extremidades inferiores y en las nalgas. Es producida por el Streptococcus pyogenes, ¿sí? Hasta ahora el más frecuente era el estáfilo, acá ya interviene el Streptococcus pyogenes. Y si bien comienza como un pétigo común, se extiende en profundidad, afectando las capas más profundas de la epidermis, y si bien inicia como una vesícula rodeada con un halo rojo, evoluciona formando una úlcera en sacabocado, ¿sí? O sea, se forma una úlcera en profundidad que se cubre con una costra amarillo grisácea, como ven acá, que si ustedes la retiran o se seca y se cae cuando evoluciona, dejan en evidencia estas lesiones ulcerosas como en sacabocado, ¿sí? Como si ustedes hubieran sacado una cucharada de la epidermis. ¿Sí? Tienen un borde indurado, una base granulomatosa y se caracterizan por ser una lesión muy dolorosa, ¿sí? Que afecta a niños pequeños, por lo cual es una situación realmente importante. Y ahora ya vemos la celulitis y la erisipela. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Me siguen? ¿Hay una pregunta con lo que vimos hasta ahora? No, profe, todo bien. Bien. Bueno, la celulitis es una infección de tejidos blandos, de la epidermis, pero es difusa. Al contrario de lo que estoy... Sí. Al contrario de lo que estuvimos viendo hasta ahora, que eran No, si infecciones... después puedes subir el power. Ah, sí. Tengo mal internet y no puedo ver las imágenes. Ay, sí, por supuesto. Ya lo comparto. Apenas termine la clase lo comparto. La celulitis y la erisipela, al revés de las infecciones que estuvimos viendo,
son difusas, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto infecciones que eran localizadas, pero ahora tenemos infecciones que son difusas. ¿Sí? Hay una inflamación aguda, diseminada en el tejido celular, y están implicados el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenza y eventualmente alguna enterobacteria. ¿Sí? Las celulitis son más frecuentes en los miembros inferiores, ¿sí? o eventualmente en la cara, en el rostro, ¿sí? Y la erisipela es más común en los miembros inferiores. ¿Sí? La celulitis puede ser primaria o puede ser a punto de partida de una lesión previa, ¿sí? Por ejemplo, un paciente que tiene una lesión, una solución de continuidad porque tuvo un traumatismo, porque tiene una úlcera, porque es diabético, porque tiene un trastorno vascular, o porque tiene micosis interdigitales, los hongos que afectan los intertrigos, los espacios interdigitales de los pies, maceran la piel y producen una lesión de continuidad que favorece el ingreso de los microorganismos. ¿Sí? Los pacientes obesos, que tienen trastornos circulatorios, los pacientes que tienen trastornos venosos crónicos, los pacientes diabéticos o inmunodeprimidos, todos ellos tienen estos factores que actúan como predisponentes para sufrir infecciones de tejidos blandos. ¿Sí? Muchas veces también en la cara son a punto de partida de una lesión previa. Por ejemplo, el paciente tenía una pequeña foliculitis, un pequeño granito, y se lo afectó, se lo manipuló, o se lo, no sé, y eso generó una infección más importante. Habitualmente tienen el antecedente de una lesión cutánea previa, ¿sí? 24, 48 horas previas a la consulta. Pero sí, me lastimé la rodilla, me raspé, me corté con un mosaico, me dijo un paciente el otro día, estaba con un litigio, me corté con el mosaico y hizo una infección bastante importante en el miembro inferior. ¿Cómo nos damos cuenta? La zona duele, está rojo, pero está un rojo eritematoso, rojo como el tomate perita cuando está a punto, y es muy dolorosa. La piel está tirante, el paciente siente que le están acuchillando prácticamente, ¿sí? Entonces es una lesión extremadamente dolorosa. ¿Sí? El paciente no puede caminar, le duele mucho, la piel está roja, está con una temperatura elevada respecto a la temperatura sistémica, y el paciente puede tener un compromiso sistémico, ¿sí? Pues se siente mal, está en un mal estado general, tiene fiebre, ¿sí? Fiebre, tiene más de 38 de temperatura, y si uno le hace un laboratorio seguramente va a tener una leucocitosis con más de 12.000, 15.000 blancos, va a tener aumento de la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, y todos estos me hablan de fenómenos inflamatorios agudos. ¿Qué diferencia tenemos entre la celulitis y la erisipela? ¿Sí? La celulitis generalmente es por estáfilo y la erisipela es muy parecida, tiene la misma sintomatología, pero es por estreptococos del grupo A. ¿Cómo podemos diferenciar uno del otro? Bueno, la celulitis tiene un borde más difuso, ¿sí? En cambio, la erisipela nos permite diferenciar claramente cuál es la piel sana y cuál es la piel enferma. Por ejemplo, ustedes ven esta lesión y ustedes ven esta lesión. ¿Sí? Esta lesión nosotros muchas veces lo que hacemos es marcar con una virome cuáles son los límites de la lesión, porque eso nos permite en un próximo control ver si el área de eritema está más extendida o si se ha retrotraído, y eso nos habla de la evolución. Bien, en función de lo que dijimos recién, ¿les parece que esto es una celulitis o es una erisipela? Celulitis. ¿Sí? Recuerden que la celulitis tiene un borde difuso y la erisipela tiene un borde geográfico. Vos tenés como una frontera, vos decís, acá hay piel sana y acá hay piel enferma. Entonces una erisipela. Esta es una erisipela. Y esta tenemos
mucha diferencia entre la piel sana y la piel enferma. Si ustedes no tuvieran... un poco más rojo. Esta es una celulitis. Si no tuviéramos acá marcado con virome, sería muy difícil diferenciar la piel sana de la piel enferma, porque los bordes son difusos. Entonces, cuando tenemos bordes difusos es una celulitis, y cuando tenemos un borde geográfico, se llama, es una erisipela. Fíjense esta otra fotografía. ¿Sí? ¿Están simétricas las piernas? ¿Tienen el mismo diámetro o una parece más edematizada que la otra? Una tiene como más edema y está más rojo. Bien, esta pierna está más edematizada, está enrojecida, ¿sí? Este tiene signos de flebosis, ¿sí? Tiene tetra en Celsius, probablemente si lo tocáramos sentiríamos el aumento de la temperatura, entonces tendríamos calor, rubor, edema y dolor, ¿sí? La tetra de Celso es un marcador de inflamación y es propio de las infecciones, como por ejemplo en este caso una celulitis. ¿Sí? Una celulitis no tenemos un borde, no tenemos un límite tan marcado entre la piel sana y la piel enferma, pero ven claramente cómo hay una asimetría respecto de la pierna sana con la afectada. Muy bien. Tanto la celulitis como la erisipela pueden dar síntomas sistémicos, fiebre alta, leucocitosis, mal estado general. Y acá es importante tener en claro que el tratamiento tiene dos pilares y los dos son igualmente importantes. Por un lado necesitamos tratamiento antibiótico y por otro lado necesitamos reposo. Ay, acabo de tirarme mal. Acabo de tirar mate sobre la compu. Bueno, si el paciente no hace reposo, no se va a resolver la infección. ¿Sí? Entonces acá el reposo es fundamental. Tenemos que darle certificado médico y nos tenemos que asegurar que el paciente se va a quedar 72 horas acostado en cama. ¿Sí? Muchas veces terminamos internando pacientes cuando no podemos asegurar el reposo. Cuando el paciente me dice, no, yo tengo que seguir trabajando. O una vez internamos una señora que tenía 4 hijos, ¿sí? Que era ama de casa, tenía sobrepeso, un sobrepeso importante, que era también un factor de riesgo para hacer infecciones de tejidos blandos. Y tenía 4 hijos y el más chico tenía, no sé, 9 meses, una cosa así. Digamos, ¿te va a poder hacer reposo en casa? ¿Se va a poder quedar 3 días sentada con la pierna en alto? Realmente es imposible, cuando sabe que la vamos a internar. Porque si bien no era una infección tan extensa, sabíamos que solo con el tratamiento antibiótico por boca esa infección no se iba a poder resolver. ¿Sí? El reposo es una parte fundamental de la terapéutica. ¿Sí? No, así es. Obviamente que requieren antibióticos, no se resuelven solamente con reposo, pero con el antibiótico solo no alcanza. Estas infecciones suelen tener una evolución tórpida y el cambio de coloración persiste durante varios días después de resuelta la infección y muchas veces queda como un cambio de coloración residual. ¿Sí? Primero la piel se arruga, cuando va desedematizando, cuando está fundiendo los edemas, se va arrugando como si fuera una pasta de uva, va normalizando la temperatura, pero la coloración es lo último que tarda, es lo último que normaliza, digamos, que vuelve a la normalidad. Entonces, ese proceso lleva un par de semanas. ¿Sí? El paciente muchas veces viene y todavía me molesta un poco, la veo roja, no hay una infección activa, porque ya hay un color rojizo pero apagado, como si fuera un rojo ladrillo y no un rojo tomate. ¿Sí? Pero hasta que la piel vuelve a la normalidad pasan un par de semanas. Y hay algunos pacientes que tienen factores de riesgo que persisten, porque el paciente sigue siendo diabético, sigue teniendo sobrepeso, sigue teniendo mala circulación, y puede suceder que haga infecciones a repetición, ¿sí? Que a veces tenga 2, 3, 4 infecciones de tejidos blandos en el curso de un año. Entonces, a veces con estos pacientes nos planteamos la necesidad de
de tratamiento preventivo y colocando una penicilina por mes durante un par de meses, y eso disminuye la frecuencia de celulitis, de infecciones. También podemos testear la aportación de Staphylococcus en las narinas, y los pacientes muchas veces están colonizados por estafilococo, y si es así podemos hacer un tratamiento de decontaminación con un tirosina nasal, con un antibiótico nasal de uso tópico, que se pone 3 veces al día, más el uso de jabones con antisépticos, ¿sí? Como clorexidina, digamos como el Espadol, por ejemplo, y esto disminuye digamos, es por un lado un tratamiento del estado de portación del Staphylococcus aureus que puede persistir en las fosas nasales, y por otro lado disminuye un poquitito la flora bacteriana, y eso nos ayuda a prevenir las infecciones de la celulitis, las infecciones de piel, ¿sí? O por lo menos a espaciarlas en el tiempo. El paciente que tenía 4 infecciones por año empieza a tener solo una. Entonces, en pacientes que tenemos infecciones a repetición, bueno, son estrategias que podemos poner en práctica para disminuir la frecuencia de las infecciones. Y por supuesto, siempre el tratamiento de los factores predisponentes. El paciente tiene que bajar de peso, tiene que consultar al flebólogo para hacer un ecodoppler de los pasos de los miembros inferiores para ver si hay alguna obstrucción, para ver si podemos mejorar la circulación, tiene que tener un buen control metabólico, un buen control glucémico, bien, tiene que dejar de fumar, ¿sí? Ustedes saben que los hábitos tóxicos son todos vasoconstrictores, tanto el uso de tabaco como de otras drogas, cocaína, marihuana, son vasoconstrictores a nivel distal. Entonces, favorecen todo este tipo de infecciones y patologías de miembros inferiores. ¿No? Y saco a colación esto porque hemos estado viendo este último tiempo pacientes jóvenes de menos de 30 años que hemos tenido que amputar porque hacen necrosis, que hacen gangrenas isquémicas asociadas al uso de cocaína. ¿Sí? Hemos tenido que amputarle algún dedo en los miembros inferiores, y esto está estrechamente relacionado con el uso de cocaína, que tiene un efecto vasoconstrictor periférico. Y acá ya entramos en las infecciones severas. ¿Sí? ¿Veníamos bien hasta acá? Sí, profe, se viene entendiendo. Bueno, ahora vamos a entrar en las infecciones más severas. ¿Sí? Estas son infecciones graves que ponen al paciente en jaque, con riesgo de vida. Son infecciones sistémicas donde tenemos microorganismos circulando en sangre, ¿sí? Y donde tenemos un paciente en mal estado general, con parámetros de sepsis, con glóbulos blancos altos, con PCR, proteína C reactiva elevada. También se eleva la CPK, que es la creatinfosfoquinasa, que es una enzima muscular que se eleva cuando hay lesión a nivel de músculo, ¿bien? Pero este es un paciente que claramente está en mal estado general, ¿sí? Y acá, dentro de este grupo de patologías graves, infecciones de tejidos blandos graves, tenemos varias clasificaciones, varios cuadros, ¿sí? Por un lado tenemos la celulitis gangrenosa, y por otro lado tenemos la fascitis necrotizante. La verdad es que las diferencias entre una y otra son más bien semánticas o de la literatura. Hay distintas clasificaciones taxonómicas en función de los microorganismos que están implicados o de cuán profunda es la lesión, si compromete solamente el tejido celular subcutáneo, si afecta las fascias, si afecta el músculo, ¿sí? Pero bueno, estas disquisiciones muchas veces las podemos hacer en un segundo tiempo, cuando tenemos un microorganismo que desarrolla en el laboratorio o cuando ingresamos al paciente al quirófano para hacer un toilet, para hacer un drenaje quirúrgico, y el cirujano nos dice, mira, tenía comprometido músculo, tenía comprometida fascia. Entonces podemos evaluar cuál es la profundidad de la infección. Bien, pero
a priori tenemos que reconocer, solo viéndolo, que este paciente tiene una infección de tejidos grave. ¿Sí? Este paciente requiere una conducta quirúrgica, requiere tratamiento antibiótico urgente y requiere probablemente manejo en una terapia intensiva. Si este paciente está crítico, es una urgencia y tiene riesgo de vida. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, pues miren las características de esta lesión. Es una lesión violácea, que a veces puede estar con aumento de la temperatura, pero a veces puede estar fría. Tiene conexiones, digamos, puede drenar material purulento o puede tener vesículas con contenido líquido, que puede ser tanto melicérico como hematógeno. Pero bueno, esto es un tejido que está gangrenado, ¿sí? Esto es una celulitis gangrenosa, digamos. Tiene una necrosis extensa y progresiva con áreas de hemorragia, ¿sí? Y puede afectar el tejido celular subcutáneo, la fascia, incluso puede afectar el músculo. En general, son infecciones sinérgicas, donde se involucran diferentes microorganismos. Siempre están implicados el estafilococo, el estreptococo de la piel. En la gangrena estreptocóxica está siempre involucrado el estreptococcus pyogenes, ¿sí? Tenemos, esto por ejemplo es una gangrena estreptocóxica, parece un aspecto como si hubiera sido una quemadura, pero con áreas de necrosis, ¿sí? Que se ven con tejido desvitalizado y más oscuro. Puede haber también lesiones ulcerosas necróticas con áreas irregulares, ¿no? Que involucran distintos agentes, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y también microorganismos anaerobios o bacilos gram negativos. Y finalmente tenemos la celulitis por Clostridium, que ahí sí tenemos una infección claramente necrotizante, que puede afectar la zona glútea, el periné, las extremidades inferiores, la pared abdominal, sobre todo en la zona del hipogastrio. Por lo general, la celulitis anaerobia por Clostridium afecta la zona perineal, perianal, ¿sí? La región glútea, ¿sí? Se llama, otro nombre que recibe la celulitis anaeróbica por Clostridium es gangrena de Fournier, ¿sí? Es una infección de tejidos blandos localizada en esa zona, donde tenemos gérmenes aerobios como el estafilococo y el estreptococo y gérmenes anaerobios como el Clostridium. ¿Sí? Podemos tener el antecedente de una lesión previa, por ejemplo, una úlcera por decúbito, una infección, un forúnculo, la colocación de un inyectable, ¿sí? La picadura de un insecto, el rasurado, ¿sí? Todas esas son factores de riesgo para desarrollar estas infecciones previas. ¿Con qué sentimos al examen físico? ¿Qué percibimos al examen físico? Como les decía, más allá del cambio en la coloración de la piel, la presencia de ampollas, la temperatura puede estar disminuida o puede estar aumentada, y lo que es importante, fundamental y que siempre tenemos que chequear cuando tenemos una infección de tejidos blandos, es la presencia de crepitación. La crepitación es un signo que se produce cuando tenemos aire en el tejido celular subcutáneo. Si tenemos aire en el celular subcutáneo es porque tenemos microorganismos anaerobios que como parte de su metabolismo generan aire, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a sentir? ¿Vieron ustedes ese plástico tipo panal de abeja que a veces envuelve algunos electrodomésticos, ¿sí? O algunos productos electrónicos? Vieron que viene, o a veces que hasta las botellas, a veces vienen envueltas en ese papel, que es como un panal con un montón de celdillas de aire. ¿Sí? ¿Vieron cuál es este plástico que les digo? ¿Sí? Uno que Sí, es sí, re divertido ir apretando cada una de las celditas. Bueno, ustedes imagínense que pasan el pulpejo de los dedos
por encima de esa superficie. Esa sensación es la que van a tener cuando toquen un tejido que crepita, ¿sí? Como si estuvieran tocando un colchón de aire. Y es una sensación muy tenue. La primera vez probablemente les sorprenda la sensación, pero una vez que la sintieron, no se la olvidan nunca más, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que palpar las infecciones de tejidos blandos buscando crepitación. Y tiene que ser apenas pasando el pulpejo de los dedos, porque si lo hacemos con fuerza, como si fuéramos rompiendo esas celdillas de aire, no vamos a sentir nada, ¿sí? Pero si pasamos con suavidad superficialmente el pulpejo de los dedos y tenemos esa sensación de colchón de aire, esa es una infección por anaerobios y requiere una intervención quirúrgica urgente. Hay que abrir el tejido para que ingrese el oxígeno y disminuya la carga bacteriana de anaerobios. Si no, ese paciente se va a morir. Bien, es así de grave. Y no lo podemos entrar al quirófano mañana o cuando tenga turno quirúrgico. ¿Sí? Es una urgencia, el paciente tiene que entrar al quirófano en menos de 2 horas. ¿Sí? Entonces, estos pacientes son críticos. Entonces, siempre que yo tengo una infección de tejidos blandos, tenemos que acostumbrar a tocarla, ¿sí? A palparla y ver si tenemos o no crepitación. Y lo dejamos sentado en la historia clínica. Infección del área edematosa con eritema, dolor local, no crepita, no fluctúa, no supura, ¿sí? O supura material mucopurulento por una boca de drenaje. Si yo pongo que la lesión crepita, el paciente tiene que entrar al quirófano, ¿sí? Y también tenemos que dejar asentado en la historia clínica si tenemos o no una colección, ¿sí? A veces tenemos un área que fluctúa, ¿sí? Que tiene una consistencia como si fuera un flan, entonces vos decís, acá hay pus adentro, ¿sí? Entonces eso hay que hacer una incisión para que pueda drenar ese material purulento y la infección se resuelva más rápido. De más está decir que este paciente requiere tratamiento antibiótico de amplio espectro por vía endovenosa. Bueno, acá tenemos otras infecciones, por ejemplo, la infección por anaerobios distintos al Clostridium, por ejemplo, los bacteroides o los peptostreptococos, una etiología mixta, la celulitis necrotizante sinérgica, donde tenemos microorganismos aerobios y anaerobios. ¿Sí? La celulitis necrotizante en general no crepita, ¿sí? Pero es un paciente que tiene muy mal estado general, con toxicidad sistémica, ¿no? Y generalmente tiene como antecedente la diabetes, la obesidad, la edad avanzada. Estas lesiones son más frecuentes en pacientes ancianos, en pacientes añosos, más aún si tienen úlceras por decúbito previas. Por ejemplo, los pacientes que están postrados, que hacen una úlcera por presión en los lugares de apoyo del tejido celular subcutáneo y del hueso en el colchón, porque se mueven poco, porque están acostados. Bien, y entonces hacen primero una lesión superficial, una úlcera, y después hacen estas infecciones severas. ¿Sí? Estas infecciones necrotizantes más severas, miren, como si tuviera un gran hematoma, y en realidad es toda la necrosis producida por la infección. ¿Sí? Esto no crepita, pero sí tiene supuración, tiene una secreción en agua de fregar los platos, se dice, una secreción oscura, maloliente, espesa, y tiene un olor también muy particular. Eso también cuando ustedes empiecen a ver infecciones de tejidos blandos nos van a hablar y van a decir, esto es el olor característico de una micosis, o es el olor característico de una pseudomonas, que es un olor como más dulzón, o es un olor anaerobio, el olor anaerobio, el olor a baño, ¿sí? A baño como de baño público, entonces, este olor, bueno, eso es olor cuando abren una herida y tiene esa lesión, así, esta lesión tiene anaerobios. Bien, y finalmente, otra infección que podemos hacer, que es esta que ustedes ven en la fotografía, es una mucormicosis cutánea necrotizante, es causada por una familia de hongos que pertenecen al grupo de los mucorales, que son hongos que hacen lesiones de color oscuro, marrón oscuro o negro,
¿sí? Muy frecuentes, relativamente frecuentes en pacientes diabéticos o que tienen tratamiento con corticoides o pacientes trasplantados, ese pacientes inmunosuprimidos, y generalmente tienen una zona de necrosis con un área central de origen de color oscuro, ¿sí? Que posteriormente se ulcera, ¿sí? Generalmente afecta la nariz o la zona peribucal. Les decía hace un rato que la infección por pseudomonas tenía un olor particularmente dulzón, pero no solamente el olor caracteriza la infección por pseudomonas, sino también la coloración. Este color amarillo verdoso es propio de las infecciones por pseudomonas, y las pseudomonas son un microorganismo que coloniza con mucha frecuencia lesiones previas, ¿sí? Pacientes que tienen úlceras crónicas, que tienen quemaduras, o pacientes que son inmunodeprimidos o trasplantados y que tienen una lesión previa que después se coloniza por pseudomonas y generan estas lesiones necróticas, estas escaras necróticas con un eritema circundante, pero que tienen un color amarillo verdoso característico y un olor muy particular. ¿Sí? Puede ser también secundaria una infección bacteriana sistémica, pero con más frecuencia son sobreinfecciones. Y esto requiere tratamiento antibiótico por vía oral o por vía endovenosa, pero también se tratan de manera local con gasas furacinadas, con gasas con furacina, que se ponen sobre la lesión y eso también mejora la evolución, ¿no? Tiene un tratamiento combinado, sistémico y local. Otro escenario es la fascitis necrotizante. ¿Sí? La fascitis necrotizante es una infección poco frecuente de partes blandas, por suerte es poco frecuente porque está producida por bacterias de gran virulencia que producen toxinas, ¿sí? Y se extienden en profundidad afectando la fascia, el tejido subcutáneo, la grasa y la fascia profunda que rodea los músculos, ¿sí? Y se acompañan de necrosis del tejido. El paciente tiene dolor local, tiene fiebre, tiene toxicidad sistémica y si no tiene un tratamiento oportuno, la mortalidad alcanza el 50%. ¿Sí? Ven ustedes acá cómo esta es una lesión, este es el mismo paciente con distintos estadios evolutivos. ¿Sí? Son infecciones que se extienden en profundidad y también hacen, hacen afecciones extensas. Entonces, este paciente, acá después le dejo el caso si quieren leer el caso completo, si quieren ver con más detalles las fotografías, ¿sí? Tenía una lesión inicial que se debridó, porque este tejido crepitaba, el paciente estaba tóxico, febril. Entonces, esto se abre. Siempre que tenemos fascitis necrotizantes, tenemos presencia de anaerobios, entonces el tratamiento sí o sí requiere el debridamiento quirúrgico. ¿Sí? Tenemos que favorecer la entrada de oxígeno para limitar el crecimiento de los anaerobios. La infección progresó y requirió después a las 72 horas una reintervención para extender el área de debridamiento. ¿Sí? Estos pacientes tienen una alta mortalidad. Y quiero aclarar acá otro punto. Las infecciones de tejidos blandos se caracterizan por el dolor, ¿sí? Y por el aumento de los parámetros inflamatorios en el laboratorio. Y a veces nos pasa que el paciente viene y refiere dolor local o refiere haber tenido fiebre, que le duele la pierna, que le duele el brazo, y nosotros miramos y no vemos ninguna lesión en piel. Sin embargo, si le hacemos un laboratorio, el paciente tiene leucocitosis y tiene aumento de la proteína C reactiva y o aumento de la CPK. Estas infecciones que percibimos pero no vemos son especialmente peligrosas porque transcurren en profundidad. Entonces a veces tenemos un área muy pequeña, un eritema muy pequeño, ¿sí? A lo mejor una zona apenas roja de 2 o 3 centímetros y la infección transcurre en profundidad. Entonces a estos
pacientes tenemos que prestar especial atención. Nos pasó una vez, hace un tiempo, los pacientes nos derivaron desde el interior con diagnóstico de un abdomen agudo. Nos dijeron la paciente tiene un síndrome coledociano. Ajá, bueno. Recibí una paciente, una señora de 70 años, la interrogamos, dice, sí, a mí tiene un síndrome coledociano. ¿Por qué? Y bueno, porque tiene alterado el laboratorio, tiene leucocitosis, tiene aumento de las enzimas hepáticas, bueno, tiene aumento de la bilirrubina, ¿sí? La paciente estaba en muy mal estado general, tenía signos de deshidratación, aumento de los productos nitrogenados, fallo renal, estaba hipotensa. Y le digo, bueno, pero ¿cómo fue? ¿Cómo empezó esto? No, sí, dice, yo empecé, dice, creemos que se quebró, dice, porque le duele mucho una cadera y no puede caminar. Y bueno, y concomitante con eso, empezó con este dolor abdominal, y le hacen un laboratorio, lo llevamos a la guardia, le hacen un laboratorio y se hace este diagnóstico. Lo primero que nos llamó la atención es que la paciente tuviera 2 eventos graves simultáneos, o sea, una fractura de cadera y además una colangitis. Como raro, qué mala suerte que tenés que te pasan 2 cosas tan graves al mismo tiempo. La empezamos a examinar, empezamos ya sabiendo la relación que hay entre los inyectables y la infección de tejidos blandos. Le dijimos, ¿te pusiste un inyectable en el último mes, en las últimas semanas? Ah, sí, me dolía un poco la espalda, entonces me pusieron una inyección en la farmacia. Y cuando vemos el sitio de la inyección, tenía una pequeña área de eritema, ¿sí? Pero crepitada. Esa paciente tenía una infección de tejidos blandos en profundidad y lo que tenía en el laboratorio eran los parámetros de sepsis. La señora no tenía ninguna afectación de la vía biliar, sino que estaba séptica con un fallo multiorgánico. ¿Sí? Tenía fallo renal y fallo hepático secundario a la infección de tejido, a la infección diseminada, a la sepsis que estaba cursando. Pero el foco era una infección de tejidos blandos. A simple vista no se la veía. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dio a nosotros la pauta? Tenía los parámetros inflamatorios altos, tenía una PCR alta. Cuando se una PCR más de 200, es una infección de tejidos blandos o es una neumonía. ¿Sí? Porque las otras infecciones no dan una PCR tan alta. ¿Bien? Entonces teníamos esos parámetros, le hicimos una CPK, la CPK estaba elevada, y ya con eso nos permitió sospechar que en realidad teníamos una infección de tejidos blandos y no un cuadro abdominal. ¿Sí? Esto lo traigo a colación primero para que dimensionen lo grave que puede ser una infección severa de tejidos blandos, y segundo para que cuando tenemos un cuadro febril o un paciente que está tóxico, que no se lo ve bien, que tiene parámetros inflamatorios alterados, busquemos la infección de tejidos blandos. Tenemos una infección severa, pero no sabemos bien de dónde viene, hacerle una radiografía de tórax. Me vas a decir, pero el paciente no tiene tos, no tiene síntomas respiratorios, pero puede tener la neumonía igual. ¿Sí? No le encontraste la neumonía, desvestilo al paciente y revisalo de arriba abajo. Más de 2 veces nos ha pasado en la guardia que nos digan, no, el paciente no tiene nada, no sé de dónde viene la fiebre, y cuando le pedís que se suba, cuando lo revisas completo encontrás una infección de tejidos blandos en los miembros inferiores. ¿Sí? Entonces a veces el paciente no notó el cambio de coloración, no notó el cambio de temperatura, y lo notamos nosotros cuando lo buscamos específicamente. ¿Sí? Entonces es un consejo para su vida de guardia. Siempre la infección de tejidos blandos, buscarla cuando tenemos un paciente con fiebre o con un compromiso del estado general sin un foco aparente. Y hay que revisarlo completo al paciente. A veces para revisarlo completo le tenemos que decir, a ver, sacate la remera, sacate el pantalón, hay que revisar, hay que buscarle el foco que te está descompensando. Bien, estamos hasta acá con las infecciones bacterianas. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahora? No, profe. Bien, vamos a ver entonces, vamos a repasar algunas infecciones de etiología viral que también pueden afectar la piel y ya no tanto tejidos blandos, pero sí la piel. Estas ya las hemos visto cuando vimos infecciones de transmisión sexual, porque algunas son de este grupo, ¿sí? Por ejemplo, el virus herpes 2,
¿sí? O el virus papiloma humano, ¿sí? Van a afectar la piel, produciendo lesiones ulcerosas, ¿sí? Acá podemos ver las lesiones en ramillete propias del virus herpes, y acá podemos ver las lesiones hipocondilomatosas propias del virus papiloma humano, ¿sí? No me voy a detener en esto porque ya lo hemos revisado cuando vimos infecciones de transmisión sexual. Varicela y zóster son infecciones que relativamente frecuentes, sobre todo en esta época del año, ¿sí? En la primavera florecen las infecciones de tipo exantemáticas, ¿sí? Las infecciones que cursan con exantema, microvesículas y fiebre, estas infecciones virales de la infancia florecen en la primavera, ¿sí? Y el virus varicela zoster es uno de los principales implicados. Recuerden que tenemos vacuna para varicela, entonces ha disminuido muchísimo la frecuencia de varicela en la población general, pero tenemos pacientes que no están vacunados, ¿sí? Lo cual es un factor de riesgo, y tenemos pacientes que están vacunados y que entonces hacen infecciones menos severas, hacen varicelas con expresiones clínicas menos severas, que a veces nos dan alguna duda sobre el diagnóstico. El virus varicela zoster es un mismo virus que hace una infección persistente, que acantonan en los trayectos nerviosos, en el trayecto de los nervios, y que va a recidivar en forma de zóster. Entonces nosotros la primera vez que hacemos la infección hacemos la varicela, ¿sí? Y cuando hacemos la recidiva se expresa clínicamente como el zóster, o el herpes zóster o culebrilla, que se dice vulgarmente, ¿sí? Entonces, en un huésped inmunocompetente, la varicela es un fenómeno benigno, ¿sí? Que es bastante molesto, que requiere que el paciente esté en reposo durante una semana, 10 días, pero generalmente evoluciona muy bien. En los pacientes inmunocomprometidos o en los pacientes adultos podemos tener algunas complicaciones, y la complicación más grave de la varicela es el compromiso respiratorio, ¿sí? Es la neumonitis, la neumonía intersticial por varicela zoster, ¿sí? Que esto es un cuadro más importante que requiere de antivirales, de aciclovir por vía endovenosa, y muchas veces tenemos que internar al paciente porque requiere oxígeno. ¿Sí? ¿Cómo diagnosticamos la varicela? La varicela se caracteriza por tener lesiones polimorfas, ¿sí? Por tener algunas pápulas, que son las manchas, algunas máculas, que son las manchas, algunas pápulas, que es la mancha sobrelevada, pero también tiene vesículas con contenido líquido, que pueden ser únicas, incluso como si estuvieran sobreinfectadas, o múltiples, y después estas vesículas se cubren de una costra, y cuando la costra se seca y se cae, recién ahí podemos hablar de curación y de que el paciente ya no contagia. Hasta que todas las costras se caen, el paciente tiene que tener reposo, ¿sí? Es decir, no puede reintegrarse a sus actividades habituales, no puede ir al club, no puede ir a la escuela porque contagia. Bien, entonces es un motivo de carpeta médica prolongada, ¿sí? Generalmente necesitamos 10 a 15 días hasta que el paciente resuelve toda la infección. Ahora con los pacientes vacunados tienen menos cantidad de lesiones y resuelven más rápido, y a lo mejor con 5 o 7 días ya es suficiente. Pero cuando yo era chica que no teníamos vacuna, cuando tenías varicela era 2 semanas en casa. Otra característica de la varicela es que hace lesiones en el cuero cabelludo. Cuando por ahí nos da duda si es una varicela o es alguna otra cosa, tenemos que mirar el cuero cabelludo, preguntarle al paciente: ¿tenés lesiones en la cabeza que te pican? Es muy pruriginosa la varicela, y entonces es más fácil diagnosticarla. Cuando hay una recidiva, se expresa clínicamente como el zóster o culebrilla, que recuerdan ustedes que dijimos que el virus acantonaba en los nervios periféricos, entonces va a recidivar siguiendo el trayecto nervioso
de una metámera. Entonces va a hacer microvesículas dolorosas, muy dolorosas, sobre el trayecto de una metámera. Acá hay infección, hay una lesión extensa, tiene múltiples lesiones, pero a veces son poquitas vesículas, 4 o 5 vesículas, siguiendo el trayecto nervioso. ¿Sí? El zóster muchas veces se confunde con una picadura de insecto. El paciente viene a la guardia diciendo que le picó una araña. Y decís, pero vos viste porque hace como una microvesícula dolorosa. Sí, pero vos viste la araña. No, no la vi, pero amanecí con esto y me duele mucho y me debe haber picado. Bueno, entonces el paciente da por sentado que le picó una araña cuando nunca vio al artrópodo. Bien, entonces mucho ojo con eso porque generalmente son infecciones por herpes. Recurrencias, digamos, del herpes. Y a veces sucede que primero inicia el dolor y después aparece la vesícula. Entonces a veces el paciente consulta porque tiene mucho dolor, por ejemplo, tiene un dolor torácico y creemos que es una neumonía o que es un traumatismo, y en realidad es el pródromo de una reactivación del herpes. ¿Sí? Este tratamiento, estas infecciones requieren tratamiento con aciclovir y también con analgésicos como la pregabalina, digamos, o con analgésicos más potentes, porque realmente generan un dolor neurítico que es muy intenso y limitante. ¿Sí? Es como el dolor neurítico es como el dolor de muela, ¿sí? Que te duele el nervio, que inerva la muela. Bueno, así de profundo e intenso es el dolor del herpes, ¿sí? Porque es un dolor neuropático. Recuerden que la transmisión de la varicela, del virus varicela zoster, se produce por contacto directo, ¿sí? Con las lesiones en piel y también por vía respiratoria. Es por eso que el paciente, si lo tenemos que internar en aislamiento respiratorio y de contacto. Y tenemos también infecciones de otras etiologías, ¿sí? Por ejemplo, la miniasis, la escabiosis, la tiriasis, las tinias, las cándidas. ¿Sí? A estas vamos, a la tiriasis versicolor, la tinia, la candidiasis, nos vamos a ver esta clase que viene cuando veamos micosis superficiales. Miasis, ya lo hemos visto, ¿se acuerdan lo que era la miasis? Era la Una infección. infección de larvas de mosca. Es la infección producida por las larvas de la mosca, ¿sí? Por el estadio de la colonización del tejido, por el estadio larvario de las moscas. Y la escabiosis, ¿se acuerdan quién lo producía? Sarcopetes scabiei. Sarcoptes scabiei, el agente productor de la escabiosis, es un ácaro, ¿sí? De la familia de los arácnidos, del grupo de los arácnidos, ¿bien? Que produce una infección en el subcutáneo. ¿Sí? Es una dermatosis, esta es la escabiosis, una dermatosis pruriginosa producida por un ectoparásito, Sarcoptes scabiei, variedad hominis. Recuerden que estos son específicos de especie, ¿sí? La sarna o la escabiosis del ser humano es propia del ser humano, la del perro es propia del perro, la del gato es propia del gato, porque las epidermis son diferentes y una variedad de sarcoptes no puede infectar una epidermis de una especie distinta a la propia. Se adquieren por contacto directo y prolongado y produce lesiones maculares, a veces microvesiculares, pruriginosas, eventualmente se pueden impetiginizar y afectan las zonas de flexión, ¿sí? Las zonas, por ejemplo, de los codos, las muñecas, los espacios interdigitales, los glúteos, la zona sacra, ¿sí? La zona genital o perialveolar, ¿bien? Y producen este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces, miren, acá tenemos algunas que han hecho como una cascarita, estas todavía sin cascarita, y son muy pruriginosas. Entonces, cuando tenemos lesiones maculares, puntiformes, de pequeño tamaño, en zonas de pliegues o de flexión, la primera causa es la escabiosis o sarna, ¿no?
La miasis ya la hemos visto, solamente para repasar, que constituye la parasitación de las larvas de las moscas en tejidos u órganos del hombre o animales, y se clasifican según la clínica de la topografía en miasis cutánea, cuando no tenemos herida previa y tenemos una afección única, es decir, tenemos una única larva que penetra en profundidad, así como si fuera un forúnculo, y una lesión eritematosa enrojecida con un área central que es el espiráculo, por donde emerge la larva para respirar y por donde la tenemos que retirar. ¿Sí? Tenemos también miasis de las heridas, que los huevos son colocados sobre una herida previa, y acá tenemos la más frecuente, que es la mosca doméstica, y tenemos una parasitación múltiple, es decir, tenemos múltiples ejemplares. La miasis cavitaria, generalmente múltiple también, afecta cavidades naturales como el oído, el ojo, el ombligo. ¿Sí? La miasis gastrointestinal es accidental por ingestión de una larva que contamine el agua o los alimentos. ¿Mm? Estas afecciones son producidas por hongos, por micosis superficiales o cutáneas. No las vamos a ver ahora, las vamos a ver en la próxima actividad, pero son básicamente la tiriasis versicolor, las timias o dermatofitosis, ¿sí? La timia cruris también, ¿bien? O las lesiones por cándida. ¿Sí? Las vamos a ver la clase que viene cuando veamos micosis superficiales y subcutáneas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico microbiológico? Primero tenemos que ver las características de la lesión. Si tenemos una vesícula, vamos a hacer una punción aspiración para tomar el líquido de la vesícula. Si tenemos una pústula, podemos también tomar el material de la colección, o igualmente si tenemos un absceso. En el caso de una celulitis, no hay una colección, es una infección difusa, por lo tanto, ahí es más difícil tomar la muestra. Pero si tenemos, por ejemplo, una gangrena y el paciente tiene que entrar a quirófano, sí se puede tomar como si fuera una biopsia, una porción de tejido, para intentar aislar el agente. De todos modos, ya sabemos que los agentes más frecuentes son el estafilococo, el estreptococo o eventualmente los anaerobios en los casos más severos, de infecciones más severas o infecciones necrotizantes. El resultado de la muestra, el resultado confiable para el diagnóstico va a depender de la calidad de la toma de muestra. Y si es una herida que ya está abierta, por ejemplo, es una úlcera crónica que está sobreinfectada, y no tiene mucho sentido tomar una muestra de ahí porque va a estar colonizada por la microbiota de la piel. ¿Sí? Distinto es si yo tengo un absceso, que tengo una colección que está cerrada, y yo puedo tomar una muestra por punción aspiración, eso sí tiene un valor diagnóstico, porque tiene un valor microbiológico diferente. ¿Sí? Pero si la lesión está abierta, hay un trayecto fistuloso, hay una comunicación con el exterior, la calidad de la muestra y es relativa, ¿no? Porque va a estar contaminada por la microbiota habitual. Entonces, siempre es preferible tomar un aspirado o una biopsia de tejido. Los hisopados no tienen ningún sentido. El único hisopado que sirve es el hisopado respiratorio o genital, cuando yo tengo una infección respiratoria alta y tengo que tomar un hisopado para influenza, para COVID, o un hisopado del área genital. Bien, porque tengo, por ejemplo, una uretritis o una cervicitis. Fuera de esos dos hisopados, los hisopados no sirven, no son una buena muestra, no deben tomar. Si no puedo tomar una muestra por biopsia o por punción aspiración, no tomen ninguna muestra porque no va a servir. ¿Sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que es una muestra que proviene de un tejido colonizado, por lo tanto tenemos que hacer la antisepsia previa de la piel antes de tomar la muestra, sacar un volumen suficiente, ¿sí? Si yo llevo 2 gotitas no nos va a servir no nos va a alcanzar para hacer ningún aislamiento. Bien, y en un medio de transporte adecuado, tanto para bacterias aerobias como anaerobias. Muy difícil, no tenemos habitualmente transportes, medios de cultivo o medios de transporte para microorganismos anaerobios, entonces en general
cuando hay anaerobios implicados, no hacemos diagnóstico microbiológico, pero sí podemos inferir por las características clínicas de la lesión que hay un anaerobio implicado. Acá tenemos, por ejemplo, el instructivo de cómo tomar una muestra por función-aspiración, sobre todo cuando tenemos un área de lesión previa. ¿Sí? Ustedes ven acá que tenemos una lesión ulcerosa extensa y no tomamos la muestra de la zona lastimada, sino de la piel sana circundante. Se hace un área de antisepsia y se ingresa para tomar una punción-aspiración desde piel sana. Y desde piel sana voy a profundidad para tomar el material del subcutáneo. ¿Sí? Después lo inoculo en un medio de transporte y eso es lo que llevo al laboratorio. Bien, pero no toma la lesión, no toma la muestra de la lesión, sino del área sana circundante. Ingreso para tomar la muestra desde el área sana. Siempre vamos a hacer una coloración de Gram, teniendo en cuenta que viene de un sitio colonizado. Ustedes saben que la coloración de Gram no tiene valor diagnóstico, pero bueno, nos sirve en boca de urna como para ver si tengo reacción inflamatoria y predominancia del microorganismo. Después se va a cultivar en medios enriquecidos, como agar sangre, como agar chocolate. Las bacterias aerobias estrictas tienen requerimientos especiales de aislamiento y en general no lo podemos hacer en los laboratorios habituales. Bueno, y después de que identificamos el microorganismo, vamos a hacer, por supuesto, las pruebas de sensibilidad que están, digamos, se realizan solamente para bacterias aerobias, no para bacterias anaerobias. La interpretación de los resultados es complejo, ya que sabemos que hay múltiples microorganismos implicados, y que aislemos una especie no garantiza que no tengamos otras especies involucradas. Entonces, en general, el tratamiento siempre es de amplio espectro, cubriendo tanto aerobios como anaerobios, y cubriendo siempre la posibilidad de Staphylococcus resistente a meticilina, es decir, ampliando el esquema antibiótico con, por ejemplo, trimethoprim sulfametoxazol o vancomicina para tratamiento de infecciones resistentes a penicilina. En el caso de las infecciones virales, ¿sí? Se puede hacer un raspado de las vesículas, digamos, tomar líquido de la vesícula y eso hacer un extendido y mirarlo al microscopio óptico, donde vamos a ver las células de sangre que son propias del herpes virus, o podemos hacer PCR tanto para virus herpes como para virus papiloma humano. Dentro de estas infecciones virales que afectan piel, tenemos, recuérdenlo, ya lo hemos visto, la viruela símica, que hace lesiones muy similares a la varicela, en el sentido de que son polimorfas, que están en distintos estadios evolutivos, pero que afectan la zona genital con más frecuencia y se acompañan de mal estado general. Si el paciente tiene astenia, tiene mialgias, tiene fiebre y tiene el antecedente de un contacto sexual no protegido. Se suma, digamos, la viruela símica a las infecciones con afectación de piel. ¿Sí? Esta es la toma de muestra y el test de sangre, que les decía recién, ven como con un bisturí, rompen la vesícula, hacen un extendido sobre un portaobjeto y cuando lo miramos al microscopio lo vemos así. El diagnóstico micológico es un poquito más complejo, lo vamos a ver en detalle la semana que viene, en la clase que viene. Siempre se hace un primer tratamiento con hidróxido de potasio en el 10 al 40%. Eso tiene como objetivo desnaturalizar las proteínas, ¿sí? Porque cuando tomamos una muestra de un tejido queratinizado, la queratina muchas veces no nos permite ver las esporas, que son las células esenciales en las micosas. Entonces, hacemos este primer tratamiento con peróxido de hidrógeno y
recién, podemos mirar esa muestra en microscopio. Se puede teñir con azul de metileno, con giemsa, ¿sí? Con gomolidrocot. Esas son las funciones más utilizadas para el diagnóstico micológico y se cultiva la garza obrera. No vamos a entrar en muchos detalles, ya lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Cómo tomamos una muestra en una micosis? Bueno, podemos hacer por raspado las lesiones que tienen microvesículas, o las lesiones en las uñas también podemos hacer un raspado, o eventualmente podemos hacer un escarificado, raspando también con un bisturí o con un portaobjeto. ¿Qué nos vamos a llevar de esta actividad? Que las infecciones de piel pueden responder a distintas etiologías, pueden ser producidas por bacterias, por virus, por parásitos o también por hongos. Tienen una gravedad variable, ¿sí? No toda infección de piel requiere antibióticos, ¿sí? A veces los antibióticos pueden salvar la vida del paciente, pero no siempre son necesarios. Puede ser que la infección no tenga un origen bacteriano, y algunas infecciones bacterianas que tienen menos de 5 centímetros de diámetro, en general resuelven espontáneamente y no requieren tratamiento antibiótico. ¿Sí? Las infecciones que tienen un diámetro menor al de una moneda, en general resuelven solas y no requieren antibióticos. En infecciones graves que tienen secreción achocolatada, un olor fétido y que tienen eventualmente crepitación, tenemos que pensar siempre en anaerobios y tenemos que combinar el tratamiento antibiótico de amplio espectro con el debridamiento quirúrgico. Es prioritaria la toma de muestras, pero no tenemos que retrasar el tratamiento antibiótico antes de tomar la muestra, ¿sí? Y siempre recordar que una lesión en piel puede ser un foco de entrada, una puerta de entrada para una infección por Clostridium tetani, con lo cual toda infección de piel tiene que ser una oportunidad para actualizar nuestra vacunación antitetánica. Nos quedan acá las mordeduras son otro capítulo, no son infecciones de piel propiamente dichas, pero sí son lesiones traumáticas que pueden favorecer la infección por los microorganismos propios de la boca del animal que haya producido la mordida, particularmente Pastorela multocida, en el caso de los perros y de los gatos, y eventualmente virus herpes simiae en el caso de las mordeduras por monos. Bien, que tenemos cada cierto tiempo también tenemos algunos casos. Bien, pero siempre que tenemos una mordedura por un animal doméstico o salvaje, tenemos que limpiar la herida con agua oxigenada, porque la Pastorela multocida es un anaerobio, entonces tenemos que ofrecerle oxígeno para limitar su crecimiento. Es decir, siempre las mordeduras se limpian con agua oxigenada, requieren tratamiento antibiótico de profilaxis, en realidad profilaxis antibiótica con amoxicilina clavulánico, ¿sí? Por lo menos 5 días, aun cuando no haya lesiones de infección, es una herida sucia que se contamina con los microorganismos de la boca del animal implicado, entonces siempre tiene indicación de antibióticos. Y finalmente tiene indicación de vacuna antitetánica en todos los casos, y en muchos casos también, depende del animal implicado, también tienen indicación de vacuna antirrábica. Bien, bueno, escucho preguntas. De mi parte ninguna, profe. Bueno, muy bien. Si no tenemos dudas, no tenemos preguntas, les voy a pasar este PowerPoint a la profe Karina para que se los pueda compartir. Muchas gracias por permanecer conectados hasta este momento. Gracias por la paciencia para esperar. Bueno, profe, muchas gracias a usted.